Y ahora sí. Ahora sí. Entonces vamos a comenzar. Bien, Buenos días a todos y a todas, y en nombre del eje práctico de la carrera de Educación General Básica del Campus Los Ángeles, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera tutoría en el marco de los proyectos de vinculación con el medio 2021. Y este ciclo de charlas lleva por nombre "Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta, diálogos pedagógicos en tiempos de pandemia". En esta tercera oportunidad nuestra invitada es internacional, es la profesora Blanca María Peralta, que nos va a hablar desde Bogotá, Colombia, y vamos a conversar con ella sobre la importancia de las escuelas inclusivas para todos y para todas. La profesora Lilian nos va a entregar algunos mayores detalles sobre los antecedentes curriculares de esta profesora. bien. Damos la bienvenida a Blanca María Peralta Huachetá, licenciada en Matemática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá. Ella es especialista en gerencia de instituciones escolares de la Universidad de Chile. También anduvo por nuestro país. Magíster en Educación de la Universidad de los Andes en Bogotá. Docente de Matemática de secundaria en el Colegio San Bernardino de Bogotá desde 1999 hasta el 2008. Luego, coordinadora en la misma institución de 2009 al 2016. Después, desde el año 2007 al 2018, fue rectora y actualmente, de nuevo, coordinadora del mismo establecimiento. Docente de medio tiempo de la Universidad de Santo Tomás en la modalidad a distancia. Y ella es coordinadora nacional de prácticas pedagógicas de la Facultad de Educación. Muy importante para que podamos después seguir conversando sobre ello. Ha trabajado en estudios interculturales y en etnomatemática. La etnomatemática, recordamos aquí a nuestro profesor D'Ambrosio, Dubritán D'Ambrosio, ¿cierto? Que hace muy poco nos dejó, pero que deja un gran legado en la etnomatemática. Ella es madre de 2 hijos y es viajera incansable. Y en estos viajes incansables es donde nos hemos encontrado con ella, con María Guadalupe, que estábamos recién conversando, en nuestras reuniones latinoamericanas de educación matemática. Hemos estado en México, en Cuba, Lima, bueno, y antes por Buenos Aires, por los lugares donde nuestros estudiantes, compañeros de ustedes, también las han conocido, porque también han viajado juntos a esta reunión latinoamericana. Es amante del buen café. Colombia tiene los mejores cafés del mundo, ¿cierto? Y también del buen vino. Y nosotros tenemos el buen vino, por lo tanto podemos hacer un intercambio, ¿cierto?, de exquisiteces. Y obviamente de la buena comida. Entonces damos la cordial bienvenida y escuchar el compartir sus experiencias con ustedes y también invitarlos a que luego hagan sus preguntas con mucha confianza, donde puedan extraer y aprender mucho de lo que ella nos puede compartir. El escenario es suyo, Blanca María. Gracias, gracias Lilian y gracias a todos. Quiero que me recuerdes cuánto tiempo tengo para la charlada. ¿Es media hora? ¿Sí? Ok, y en esta media hora yo puedo hacer preguntas y todas estas cosas, ¿cierto? Sí. Ok, Sí, entonces sí. sí. Ok. Uh-huh. Bueno, buenos días a todas, a todos. Agradezco la invitación a este espacio que, digamos, para mí es supremamente valioso porque es comenzar a ver otros mundos y otros escenarios. Yo soy, ¿cómo se llama? Graduada de la Universidad de Chile, pero yo nunca he pisado suelo chileno. Yo me gradué en Colombia de la Universidad de Chile. Entonces, le tengo una deuda con Chile porque me ayuda a tener un título, pero yo nunca he pisado su territorio, ni siquiera la embajada. Entonces, eh, de lo poco que sé, que son lo que me ha contado Lilian, de lo que me ha contado Pilar Peña, pues son todos esos esfuerzos de todos ustedes, pues,
por un país para todos, por un país para todas, por un país en el que em, eh, como que todos se encuentren bien, un país en el que todos tengan oportunidades y que las oportunidades sean iguales para todos, ¿no? Eso es más o menos lo que tengo en la cabeza de Chile. Yo quería compartirles una presentación corta. Vamos a ver si lo logro. Eh, Vamos a ver si es aquí. No sé si alcanzan a ver. No, las letras se las puedo ir contando. ¿Si alcanzan a ver como las Sí, sí fotos? se ve. Ah, perfecto. Entonces, primero les voy a contar un poco mi vida en el colegio, un tricito más poco mi vida en la universidad y ahí comenzamos a hacer como las preguntitas. Entonces, nosotros tenemos un trabajo en el colegio, lo que ven acá en esa fotico son profesores del colegio, en lo que hacemos tradicionalmente antes de la pandemia, que es hacer visitas a las casas de las familias, porque necesitamos saber cómo viven los niños, cuáles son sus dificultades, porque el colegio en el que yo trabajo queda en la periferia de Bogotá y como pasa usualmente en las periferias reciben gente de muchos lugares, no solo del país, sino ahora muchos venezolanos. Entonces, esto es una de las salidas que hacemos para reconocer esas casas, para reconocer esas formas de vida de nuestras familias. Hemos trabajado alrededor de la construcción identitaria intercultural de lo que tenemos, de las personas que estamos en el colegio, con todas las historias de las personas que estamos en el colegio. Es un colegio que tiene dos jornadas, mañana y tarde. En la mañana hay 1.000 estudiantes y en la tarde hay 1.100 estudiantes. En cada jornada hay como más o menos 30 profesores, y no incluimos los señores de las señoras del aseo, los señores vigilantes, porque todos ellos hacen parte de la comunidad de San Bernardino y todos ellos tienen un espacio en lo que hacemos. Entonces, nos encanta salir del colegio porque creemos que afuera uno aprende más que estando encerrado en el salón de clase. Esto es que alguna vez una empresa de acá de cine nos regaló boletas y llevamos a los 1.000 niños a cine. Eso fue una cosa maravillosa porque estos niños en ese lugar no tienen cines y si hay cines no hay plata. Entonces ir al cine, luego ir al parque, luego salir y caminar, eso es una cosa que no pasa pues todos los días. Eh, la entrada del colegio y esto es los proyectos que desarrollamos. Entonces tenemos unos proyectos curriculares que es una educación interdisciplinar e intercultural en primaria, eh, que son los dos que están aquí, que son ciclo 1 y 2. El ciclo 1 está conformado por el preescolar, que solo tenemos transición, primero y segundo, y en el ciclo 2 tenemos tercero, cuarto y quinto de primaria. Ahí se acaba la primaria en Colombia. Tenemos un seminario interdisciplinar que yo creo que al profesor David le encantaría porque ese es el seminario de socioecología. Entonces, en el seminario de socioecología aprendemos la relación entre las cuestiones sociales y las cuestiones ecológicas, pero también de alimentación, pero también de química, pero también de biología, ¿sí? Cada octavo, noveno, décimo y undécimo tienen seminario de socioecología. Tenemos un programa que se llama Secundaria Acelerada, que es un programa destinado a niños que no han cursado normalmente sus estudios, entonces están en nuestra edad y lo que hacemos es recuperarlos para la educación formal, pero pues estos niños vienen con todos los problemas del mundo. De hecho, ya no son niños, recibimos de mayor de 14 años para todo lo que es la secundaria. En Colombia, la secundaria va de sexto grado a grado undécimo, no más. Son esos, no más esos grados. En este programa solo hacen sexto y séptimo en un año y octavo y noveno en el otro año. Y luego pasarían al aula regular porque ya para los dos últimos cursos que son décimo y undécimo, que se llama la media, no hay programa de aceleración, ¿no? Entonces estamos recibiendo niños a décimo grado de 17 años, de 18 años, de 19 años, ¿no? Son grandes para estar, pues, pero digamos que esa es la misión. Y tenemos como los extracurriculares, es decir, lo que nos hemos inventado. Yo organizo el Consejo de Etnias del Colegio San Bernardino,
que es una reunión de los niños indígenas y afros, eh, con el fin de que no pierdan su identidad cultural y su identidad étnica a pesar de que estén en la ciudad. Tenemos niños de la comunidad muisca, que esa es originaria de allí de Bosa, donde queda el colegio aquí en Bogotá. Tenemos niños, bueno, en un tiempo tuvimos niños NASA, los NASA son una comunidad indígena del sur de Colombia, los Pijaos, que son una comunidad indígena del centro sur de Colombia, y, y tenemos niños afrodescendientes que vienen básicamente de las dos costas, la costa atlántica y la costa pacífica. Nosotros tenemos mar en los dos lados, ¿no? Eh, los profesores se inventaron una cosa llamada la biciclase. La biciclase es que usted agarra una bicicleta y se va a hacer clase, ¿no? Fuera del colegio. Y eso es pues aprender de la ciudad, del territorio, de la gente, de los recorridos, de seguridad vial, no, montón de cosas ahí. Casita de la Paz es que nuestro colegio es muy chiquito y pues en el descanso con tantos niños teníamos muchos accidentes y la idea fue tener un espacio donde hayan juegos, donde haya posibilidad de sentarse a charlar, no sé qué, para evitar estos accidentes y esa es la Casita de la Paz. Y este último proyecto, el proyecto Bosque, es el proyecto en el que muchos de estos niños de secundaria acelerada son niños consumidores de sustancias psicoactivas, ¿no? Marihuana, no dejamos que vayan al boxer, ni que vayan al bazuco, ni que vayan a otras cosas, sino fundamentalmente marihuana. Porque es que voy a decir una cosa, es fácil salir de ahí, es más difícil salir del alcohol, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el proyecto Bosque lo que hace es tomar a estos niños, abrirles un espacio de diálogo, de donde cuenten sus sentimientos, donde puedan expresar lo que piensan, lo que sienten, en la búsqueda constante de que dejen el consumo y se queden en la escuela, porque lo que queremos es que sean bachilleres y que trabajen y que ese consumo no los vaya a llevar a otras cosas. Eso, grosso modo, es lo que hacemos en el Colegio San Bernardino. Ahora con la pandemia, pues obviamente no tenemos biciclase, no tenemos Casita de la Paz y estamos retomando el Consejo de Etnias y el proyecto Bosque porque vamos a volver al colegio seguramente después de julio. Eh, esta es la entrada al colegio, entonces como lo pueden ver los niños llegan en bicicleta al colegio, los niños chiquitos, ¿no? Y los papás cuando hace mucha lluvia vienen con botas pantaneras de las que usan en el campo, pues porque el colegio a pesar de que está medio pavimentado, sigue habiendo mucho barro, como lo pueden ver en la parte de atrás de la foto, es un colegio más o menos rural, más o menos. Nos inventamos cuando estábamos en la presencialidad un día llamado el día 6, que era el día de la otra escuela, y era el día para ir a hacer otras cosas en la escuela. Entonces es el día para ir a montar patines, es el día para pintar, es el día para jugar, es el día para, no sé, hacer otras cosas que no sean lo académico. Y allí era donde desarrollamos unos proyectos de ciclo que van destinados más a que los muchachos desarrollen otro tipo de habilidades y no solamente las cuestiones académicas, ¿no? Em, Bogotá tiene un programa para sacar a los niños del colegio que se llama Escuela, Ciudad, Escuela. Y nosotros lo llamamos territorio, escuela, territorio, porque sin el territorio no aprendemos. Sin el territorio y sin caminarlo, que es este ritual de Xenixuca, no estamos entendiéndonos como seres humanos en responsabilidad con otros seres humanos. Entre que hacemos este territorio, escuela, territorio, hacemos esta caminada, hacemos una construcción escolar de comunidad. Quiere decir que hacemos que las personas se junten, que se entiendan como en la misma situación complicada, por llamarlo de alguna manera, o en la misma situación buena, eh, porque permanecen y viven en el territorio, ¿no? Una de nuestras máximas o de nuestras didácticas es construcción de las personas para construir conocimientos. Creemos que en tanto yo me aprenda a mí mismo, yo le voy a dar sentido a aprender otras cosas, o sea, a tener otro conocimiento. Si yo no me aprendo a mí mismo, todo lo que está por fuera no va a tener sentido, ¿no? Eso es como lo que miramos. Dentro de la clase, entonces nos inventamos cosas, hacemos una exposición fotográfica de historia del colegio una vez al año, en una semana de octubre. Cada profesor en sus espacios hace
hace uso de sus habilidades. Entonces, por ejemplo, esta es una actividad con estos chicos de secundaria acelerada que les decía. Este caballero que está acá se graduó hace 2 años. Este caballero, por razones familiares, comenzó a, ¿cómo se llama?, a consumir sustancias psicoactivas, a consumir marihuana desde muy pequeño y se le dañaron las neuronas. Entonces, él tenía dificultades, pues, cognitivas. Sin embargo, se graduó de 11 y ahora está trabajando. Dejó eh, esas vidas, pues, de la familia, porque era una tradición familiar, pedir plata, robar y esas cosas. Y pues lo logramos. Este hombre está en otro lado, ¿no? Este hombre se fue a la ciudad, también trabaja, este también trabaja, este se fue para el ejército. Entonces, de alguna manera, lo que tratamos de hacer en el colegio es que los niños mm, caminen por el camino de la construcción comunitaria, ¿no? Eh, Cuando podíamos, comíamos en el colegio, entonces para que los niños aprendieran, les damos refrigerio, pero también para que aprendan las clases de alimentos, ¿no? Entonces, mire que esto se llama así, que esto es de tal categoría. Aquí están los de preescolar aprendiendo de proteínas y la profe les hace llevar cosas para poder hacer ese tipo de clases con los niños. Eh, Tenemos una profe que toca el violín, entonces ella le hacía conciertos a sus estudiantes para enseñarles un poco de música, porque en preescolar no tenemos profesores especializados, solo hay una y esa tiene que hacer todas las clases. Y esa era la exposición que les decía. Nuestro colegio tiene historia de aproximadamente 1875. Hay una historia escrita sobre el territorio san bernardino. Donde está el colegio en este momento es como, como los sociólogos o los antropólogos llaman un égido. Un égido es un territorio donde la comunidad se reúne a aprender. Cuando llegaron los españoles, ahí se reunían los muiscas a aprender. Cuando llegan los españoles en esto de la invasión, entonces aprovechan este égido y traen a los franciscanos para que catequicen a la gente. Entonces, el territorio donde está construido el Colegio San Bernardino es un colegio de aprendizaje ancestral, es un colegio, es un espacio de aprendizaje por tradición. O sea, siempre han aprendido ahí. Antes la comunidad muisca, ahora aprendemos todos. Entonces, 1875 tenemos registros escritos de que había niños estudiando la primaria y oficialmente la inauguración de una escuela en 1915. Entonces tenemos muchos años de existencia en ese lugar. Este es el Consejo de Etnias. Entonces tenemos niños indígenas y niños afro. Aquí donde lo ve esta niña que está aquí muy bonita y muy blanquita, es afro, porque el afro no es solamente el color oscuro. El afro son los ancestros que nosotros tengamos que hayan llegado del África. Claro, por el asunto genético uno termina un poco blanquito, pero pues eh, son las costumbres. Entonces, la gente que come plátano, la gente que come pescado, la gente que le gusta el mar y estas cosas, ¿no? Eh, Creo que no escuchan, ¿o sí? No. Bueno, estas son un par de entrevistas a un par de niñas que hacían parte del Consejo de Etnias. Esta niña es indígena muisca y esta niña es indígena pijao, ¿sí? Y hablaban sobre, en este espacio hablaban sobre qué era el Consejo de Etnias y como cuál era la importancia. Esta es la biciclase. Primero los niños se iban en su bicicleta y luego, luego conseguimos 20 bicicletas por la Secretaría de Educación y luego conseguimos otras 20 bicicletas más por la Secretaría de Educación. Entonces son solo 40. Tenemos 1000 niños y solo 40 bicicletas. Pero digamos que ahí con esas uno se las arregla. En este espacio de la biciclase, los pelados que saben arreglar bicicletas entonces tienen su lugar, ¿no? Y llevan sus herramientas y esas cosas. Em, este es un ejemplo de lo que pasa en el descanso de la Casita de la Paz. Esto que ven acá ustedes es una cancha de un deporte nacional de Colombia que se llama el tejo. Entonces, esto es un rectángulo, aquí en el centro hay un círculo, uno le pone unas mechitas con pólvora aquí y un disco de acero lo lanzan para que caiga acá adentro. Este es un disco de acero. Eso era una maravilla ver a estos niños porque es tradición allá en Bosa jugar tejo. Eh,
Y este es el proyecto Bosque, esta es la entrevista a un muchacho que ahora afortunadamente logramos sacarlo de toda su vida familiar de delincuencia y ahora es una persona que trabaja, que se esfuerza, que la lucha todos los días, ¿no? Ese es el Johan se llama todavía. Tenemos esta era nuestra huerta incipiente y ahora tenemos una super huerta que es la foto de donde ustedes que me vieron en esa parte de atrás de la super huerta. Tenemos una mata de tabaco gigantesca, tomates, hierbabuena, ruda, lentejas, uchuvas, que son unas fruticas amarillas así blancas. Eso es una cosa maravillosa. Y pues lo que hacemos, salir del colegio, esto se le denomina el salto de Tequendama, es donde el río Bogotá cae. Huele horrible porque el río Bogotá es el más contaminado de este país, pero donde hemos llevado a los niños pues para que conozcan de su país. Eh, este es el Colegio San Bernardino visto hacia la parte de atrás. Es como lo pueden ver, pues es un barrio de gente humilde, es más o menos rural, tiene todavía muchos sectores verdes. Y acá fue una salida con los maestros. Este que está para este lado es el río Tunjuelito y este que está para este lado es el río Bogotá. Y este lugar está a 5 kilómetros del colegio y podemos ir a pie. Solo que estos dos son los ríos más contaminados de la ciudad. Aquí esto es un espectáculo maravilloso, pero es donde uno le puede decir a los pelados, mire lo que le pasa a un río cuando no lo cuidan arriba, mire cómo nos llega acá, acá podíamos pescar, acá podíamos comer y ahora no podemos hacer esas cosas, ¿no? Y pues estas son todas las visitas que hemos tenido. Eh, este es el amigo brasilero, esta es una manillita que nos mandamos a hacer todos los profes para decir que estamos juntos. Una reunión, este señor que estaba acá era el secretario de Educación de Bogotá y fue a ver qué era ese Consejo de Etnias, y entonces vuelta, estos son los niños del Consejo de Etnias. Em, eh, este compañero que es brasilero, que se vino a Bogotá, dijo, yo quiero ir hasta tu colegio, entonces miren lo que tenemos acá, cultivo, cultivo, este es el Colegio San Bernardino. Em, Esta señora que vino del Perú se ganó un premio en el Perú como la mejor maestra y escogió visitar a Bogotá y el Consejo de Niñas para como parte de su premio. Este compañero es de Guatemala, es jugador de pelota maya que también hemos tenido en el colegio. Los compañeros que son los muiscas, la comunidad muisca que está pues en el territorio. Esta es Valentina Mosquera, es una niña que ya está en la universidad. Esta niña tenía que caminar 1 hora para llegar al colegio y es la ciudad. Estaba en 10º cuando le hicimos esta entrevista y yo le pregunté, venga, ¿y usted no quiere cambiar de colegio? Pues no más cerquita. Y me dijo, no, yo quiero quedarme en el Colegio San Bernardino porque yo quiero estar en la universidad y decir muy orgullosamente, yo soy del Colegio San Bernardino. Todos los días caminaba entre hora y hora y media para llegar al colegio porque no había bus y si había bus no había plata, ¿no? Y ahora estamos caminando hacia una interculturalidad bilingüe en el Colegio San Bernardino. Em, digamos que este es mi contexto de lo que yo he sido como maestra en el Colegio San Bernardino y es lo que me da pie a mí para, em, digamos, hacer lo que hago en la universidad. Voy a intentar, ¿cómo hago para acá? Un segundito, es que quiero mostrarles un poco cuál es mi escenario en la universidad y dónde es que se juntan el Colegio San Bernardino con la universidad. Entonces, esto que van a ver acá es el mapa de Colombia y, ¿sabes? Está un tantico lento. Entonces, aquí tenemos Latinoamérica, ustedes están por aquí, muy abajo, muy abajo. Nosotros estamos muy arriba, muy arriba. Y este es Colombia. Esta es la costa atlántica y acá tenemos la costa pacífica. Y todo donde están esos sellitos son los lugares donde yo tengo estudiantes de la Universidad Santo Tomás. Entonces, básicamente tengo estudiantes en, en casi todo el territorio colombiano, ¿no? A pesar de que de que la estrellita esté acá, los estudiantes pueden estar a su alrededor, o sea, no necesariamente están solo ahí, sino alrededor, alrededor. Entonces, inclusive tengo un estudiante muy acá, muy acá, muy acá, en la isla de San Andrés.
que es un territorio colombiano que queda más cerca de Nicaragua que de Colombia. Esto es mi contexto universitario y yo soy coordinadora de prácticas de todos estos lugares del país, de, de gente que está en la ciudad, en lo rural, en lo medio urbano, porque hay muchos que trabajan en la periferia. eh, y pues digamos que lo que me ha permitido el Colegio San Bernardino es entender que ser maestro no solo es dictar clase. Ser maestro es más allá de eso, es construir comunidad, es entender el territorio en el que estoy, es hacer crecer mi territorio sin que la noción de progreso sea olvidarme de quién soy. Un poco desde el punto de vista tecnológico, un progreso puede ser mejorar un proceso para, pero que no se discrimine y no se olviden esas historias ancestrales y esos procesos ancestrales que tienen muchas cosas que decirle, que tienen mucho sentido para la comunidad. Voy a dar un ejemplo. Allá en San Andrés, en la isla donde les mostré, un estudiante tomó una averiguación sobre los molinos de caña de azúcar. En molinos de caña de azúcar hay por toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, allá en San Andrés, porque pareciera ser que no ocurrió en el continente, sino allá, moler la caña era un ritual de comunidad. Entonces necesitaban 2 o 3 molinos, se reunía mucha gente, muchas familias, trabajaban una semana entera y no solamente hacían la molienda y sacaban la melaza y sacaban pues la panela, que en Colombia consumimos panela, sino además hacían conservas para mantener los alimentos todo el año, porque San Andrés, pues al ser una isla del Caribe, es muy caliente. No tenían neveras, entonces las cosas se les dañaban. Aprendieron a hacer conservas con la melaza, aprendieron a hacer dulces con la melaza. Cuando llega el proceso de industrialización, pues se quitaron las familias y se perdió el trabajo comunitario, ¿no? Entonces cuando yo hablo de progreso y cuando yo hablo de la responsabilidad de todas estas personas en todas estas regiones, es ver cuál es el sentido de industrializar y cuál es el sentido comunitario de lo que hacen y juntarlos. Cómo mejorar procesos sin olvidarnos de quién somos, sin las razones por las cuales hacemos lo que hacemos, cómo mejoramos eso y no solamente quitarlos y perder el resto, porque creo que todos en Latinoamérica hemos sufrido esas pérdidas de lo que somos como latinoamericanos, ¿no? Em, bueno, esa era mi historia. Hasta ahí voy. Ahora sí escucho preguntas. Yo soy buena para contar historias, pero háganme preguntas. Voy a partir yo haciendo una pregunta entonces. Sí, Me llamó señor. mucho la atención de su escuela esto del consejo de etnias y inevitablemente viene que uno lo compare con la realidad que tienen en su país. Y en Chile hasta hace muy poco ocurría que muchas personas que pertenecían a etnias indígenas no se sentían orgullosos de pertenecer a una etnia, o incluso había gente que decidía cambiarse el apellido para camuflar y decir, no, yo no soy, en este caso, mapuche, yo nunca he sido mapuche, y se cambiaban los apellidos. Porque los chilenos, uno de los problemas que tenemos, que ha sido nuestra educación que también ha favorecido, es dar cuenta de que nosotros no tenemos pasado indígena, de ocultar el pasado indígena, de que somos un país occidental, etcétera, etcétera. Pero me doy cuenta que en su escuela parece que eso es distinto, o hay una mayor tradición de orgullo de pertenecer a una etnia, de decir yo tengo estos antecedentes, cosas que no tenemos en Chile. ¿Pasa eso realmente o no? ¿Hay No, una no, eso no es una cosa identificación? normal eso no es una cosa normal en Ah, Colombia, ¿no? Eso no es normal. Y por no. eso es el éxito de la escuela, pues. Es que les voy a contar esta historia personal. Mi nombre es Blanca María Peralta Guachetá, ¿no? Guachetá es un apellido indígena, pero era una desgracia cuando yo era joven, en el colegio y en la universidad, porque me pronunciaban mal el apellido, Guacheta, Guaqueta, y yo, ¡ay, nos odio! Entonces, cuando llego al San Bernardino y encuentro apellidos como Chiguazuque, Neuta, Buen Hombre, Oro Bajo, y yo, ¡guach! Este es el paraíso de los apellidos raros, ¿no? Entonces comenzamos a hacer como toda esa exploración, y esto que les digo del Consejo de Etnias es un espacio de autoidentificación y autovaloración de las ancestralidades que cada uno carga. ¿Qué es lo que ha permitido? Uno, que los niños, así como tú decías, Pablo, hace 20 años cuando yo llegué al colegio y preguntaba quién era Muisca, pues nadie levantaba la mano. Así tuviera el apellido Chiguazuque, que digamos en Bosa se distinguen es por los apellidos. Ahora sí, entonces es bueno, ¿cuáles son los niños indígenas? Y levantan la mano y salen y ya nadie dice nada. Entonces ahora tenemos la pregunta instaurada de, ¿y usted qué es, profe?
O sea, si tú llegaras, Pablo, al Colegio San Bernardino, te iban a decir, profe, ¿y usted qué es? ¿Indígena o afro? ¿O qué es? ¿No? Y entonces, esas preguntas que los niños le hacen a los profesores hace que los profesores comiencen a buscar para atrás. Entonces, ¿yo qué vengo siendo? Un profesor no puede estar en el Colegio San Bernardino sin saber quién es, ¿no? Pero esto es una realidad acotada, entonces no representa la realidad del país, no es la realidad de No, Colombia. no. Ah, Nosotros en el 2000, el Colegio San Bernardino en el 2018, cuando fui rectora, Bogotá tiene 400 colegios, tiene Bogotá. Y en Colombia hacen una cosa llamada Foro Educativo Nacional. Mm, Solo los mejores colegios de cada ciudad van a ese Foro Educativo Nacional. Entonces cada ciudad escoge su mejor colegio. En el 2018 era educación inclusiva y rural. Y nosotros fuimos el colegio que mejor implementa la política de inclusión del país, pues en la ciudad, ¿no? Porque no pasa, no, es decir, eh, lo que tú dices de la tradición escolar, de ignorar las ancestralidades o las historias de las personas, eso pasa en todas las escuelas. mm. Ahora estamos como ampliándonos porque nosotros somos, llamémoslo así, especialistas en identidades indígenas e identidades étnicas, pues, pero necesitamos comenzar a entender los niños con necesidades educativas especiales, los LGBTI, HJK, no sé qué, no sé qué, no sé qué, todas esas letras que se han inventado, pero es necesario, o sea, porque necesitamos entendernos en la diferencia para dejar de matarnos en este país, porque en Colombia nos matamos por ser diferentes, ¿no? O sea, usted no piensa igual a mí, yo lo mato. Entonces necesitamos ese cambio muy importante para lograr un país en paz. Entonces, cedamos entonces ahora las palabras a nuestros estudiantes. Si quieren alguien hacer una intervención, un comentario, una consulta, este es el momento para que ustedes tomen el protagonismo de esta tutoría. Yo tengo una pregunta. Fernanda. Sí, mi duda es, o sea, según lo que yo escuché y sobre todo noté una frase que me llamó la atención que dijo usted, debo entenderme a mí mismo para aprender otras cosas. Yo con eso lo relaciono al tiro con la educación emocional. Me preguntaba cómo ustedes implementan esta educación emocional en su colegio. Qué buena pregunta. Imagínate que es que nosotros tenemos un sociólogo que se llama Orlando Falsborda, ¿sí? Un día esto lo buscas por ahí. Resulta que este hombre, antes de hablar de lo socioemocional, que es una ideología más occidental, más de Europa y más de Estados Unidos, habló de que los seres latinoamericanos, nosotros somos unos seres sentipensantes. Entonces te voy a decir una cosa. Los indígenas Nasa del sur de Colombia dicen que uno primero piensa aquí, luego piensa aquí y luego actúa y señalan los pies. Y después de que actúas, vuelves y piensas aquí y vuelves y piensas acá. Falsborda decía, y él hizo sus investigaciones con pescadores del norte de Colombia, los pescadores le decían que ellos pensaban con el corazón y sentían con la cabeza. Entonces, más que lo socioemocional o lo emocional, es lo sentipensante. Entonces, en los espacios con los estudiantes y con los profesores, además, porque es que ni que uno fuera de palo, eh, eh, es entendernos en esta dicotomía de como somos así una masita bien mezcladita de lo pensante y de lo sensible. ¿Cómo es que tú tomas decisiones ahí? Cuando lo sensible te mueve, a pesar de que racionalmente sepas que por ahí no es. ¿Cómo haces para mejorar esas cosas de esas decisiones después? No es fácil y se toma mucho tiempo y los profesores tampoco es que seamos buen ejemplo de eso, pero creo que es una manera de entender que cada quien tiene su historia y de respetar eso. Voy a poner un ejemplo. Teníamos un estudiante con problemas de ira, pero problemas de ira, o sea, le iba zampando el golpe al profesor, al estudiante o el que fuera. Entonces, con él tocó, bueno, cuando sientas, mira, la ira se te va a notar así. Entonces, cuando estás sintiendo esto, vete para no sé dónde, ¿no? Eh, el hombre había sido echado de un montón de colegios y llegó al Colegio San Bernardino a este programa de secundaria acelerada. Hizo sexto, séptimo, hizo octavo, noveno. Y cuando llegamos a décimo, yo dije, oh, por Dios, va a agarrar a golpes a todos los profesores de la media porque
pues son un montón de profesores y bueno, una cosa variable. Pues no, el hombre se aprendió. Entonces él decía, perdón, profesor, me voy a salir porque me va a dar mal genio. Y entonces ya los profesores sabían y le dejaban salir para que no fuera a agarrar a golpes a nadie. Y se iba donde la orientadora, y es que estoy de mal genio por esto, esto y esto. Y ok, y vamos hablando, y vamos hablando, y vamos hablando. Entonces es supremamente importante el espacio de diálogo y es supremamente importante darle a los pelados esos tips para saber cuándo es, cómo es que se siente la ira, cómo es que se siente la alegría, cómo es que se siente esas cosas, ¿no? Teníamos uno que le decíamos Hulking, por el aquel de Hulk, el hombre increíble. Si no se lo pueden imaginar, no, ay, Dios mío. Y también entendimos que él tenía problemas de relacionamiento con las figuras masculinas. Cuando lo llevamos donde el coordinador de convivencia, lo, lo insultaba, pero si lo llevaban a mi oficina, él se quedaba sentado calladito y no decía nada. Entonces ya aprendieron que era mejor llevarlo a mi oficina. Entonces lo dejaban en mi oficina y después de que se le pasaba así como la ira, se ponía a llorar como un niño chiquito, ¿no? Bueno, a ver, cuénteme de su vida, cuénteme qué le pasa, cuénteme no sé qué. Bueno, la próxima vez que usted vaya sintiendo esto, se viene de una vez para acá. Y sí, y digamos que no prepararlos para la vida futura, sino es decirles qué señales le da el cuerpo para evitar que pase una desgracia, porque estas personas con ira exacerbada pues pueden matar a alguien en algún momento, ¿verdad? Entonces yo creo que, ¿qué es eso? Entender a los 1.000 niños y a los 30 maestros en la humanidad y en la complejidad que tiene como humanidad toda esa familia, ¿no? No sé si respondí, Fernanda. Sí, profe, muchas gracias. De hecho, quedó como todo clarito. Gracias. Sí, bueno. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra para intervenir? Javiera no me va a preguntar nada. Ay, Sí, yo quiero preguntarle algo, profesora Blanca. Hola, hola a hola. todos. Bueno, cuando comenzó a hablar sobre el programa de secundaria acelerada, a mí me surgió una duda, porque creo que es un muy buen programa el hecho de buscar a aquellas personas que quizás se están perdiendo por X motivo, ya sea la drogadicción, el robo, que en algunas familias son tradiciones, los niños crecen en un ambiente donde la educación es un segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Entonces, me preguntaba cuando ustedes comenzaron a implementar eso, ¿qué tan difícil fue? ¿Cómo fue la respuesta al principio de aquellas personas que ustedes como que buscaban? No sé cómo decirlo porque no sé, me da la impresión de que a veces es súper difícil el convencer a esas personas, como que no sé si usted lo habló y sonó como tan fácil, entonces sobre eso me preguntaba, ¿qué tan difícil fue o cómo fue la respuesta en un principio? Em, bueno, en principio, digamos, nosotros somos la salvación de estos muchachos, porque si no están en la escuela, se los deben llevar para una institución de resguardo de jóvenes o de niños, ¿sí? En la escuela o más o menos estar preso, ¿no? Entonces dicen, bueno, la escuela, ¿cierto? El principio fue súper difícil, pero súper difícil, o sea, ustedes no se imaginan, porque es que era niños con paquetes de marihuana entre el bolso y eso no pasaba antes en el colegio, niños armados, no con armas de fuego, pero sí con arma blanca, eh, niños que como que desafiaban la autoridad todo el tiempo, ¿no? Entonces hicimos un montón de cosas. Ahora, este programa tiene una especialidad. La especialidad es que por cada grupo de 20 niños hay 2 maestros. Eso ya es un montón de maestros, porque en Bogotá y en Colombia em, hay un parámetro. El parámetro es de 1,36 maestros por cada curso, ¿sí? Entonces, más o menos un profesor por cada curso, pero cada curso tiene 45 estudiantes en lo regular. En cambio, ellos son solo 20, 25, 30 por mucho. Nos tocó primero hacerles descansos separados. Es decir, ellos no podían salir al descanso con todos los otros porque seguro se iban para el baño a fumar marihuana y pues uno al baño no va a poder meter. Entonces tocó descansos aparte. Tocó que todos los profesores estuvieran todo el tiempo con los pelados. Todo el tiempo era todo el tiempo. O sea, si vamos a un cambio de clase, hasta que no llegue el otro maestro, usted no se sale. Porque es que en esos 2 minutos entre que alguien llegaba y alguien salía, cualquier cosa podía pasar, ¿no? Trabajo con la familia, los orientadores la orientadora fue muy buena trabajando con la familia.
reuniones periódicas. Claro, hay familias resistentes, pero uno les decía, bueno, pues usted ya hizo su vida, pues permítale al pelado hacer la de él, ¿no? O sea, pues déjelo decidir, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Em, ¿Qué más hicimos? Lo peor fue la primera vez que lo sacamos del colegio, porque eso sí fue terrible, como, "Ay, Dios mío, que se van a robar, ahora qué van a hacer, van a romper cosas, pero saquémoslo, ¿no? Qué caballeros y qué damas, qué lenguaje tan bonito, qué niños tan bien portados, o sea, una cosa maravillosa y nosotros decíamos, estos no parecen los mismos que tenemos en el colegio. Entonces, claro, entendimos que el territorio demarca sus actitudes también porque ellos están a la defensiva todo el tiempo, porque su territorio es hostil, ¿no? Luego entendieron que el colegio San Bernardino es un lugar de paz y al colegio no se va con hierba y al colegio no se va armado y al colegio tú no haces eso porque es el territorio de paz, porque es otro territorio. Y creo que eso es lo que hemos logrado en estos tiempos con el proyecto Bosque, con el acompañamiento de la orientadora, con hablar con las familias. No ha sido fácil, pero creo que ya estamos más hacia el lado de entender que vamos a tener niños con muchas dificultades y que esas dificultades no hay que atacarlas, sino escucharlas y atenderlas, ¿no? Muy bien. Gracias, Javiera, por la pregunta. Daniela me va a preguntar algo. Póngale Parece, cuidado, ¿no? Pablo. Sí, Daniela Ríos. No, parece que No, solamente mentira, tiene sí, es por molestar. Sí, sí, tenía encendido el micrófono. Profesor, una pregunta. Usted ha hablado mucho que es un problema en su escuela la hierba, la marihuana, etcétera. ¿Eso es algo que afecta a su comunidad concreta o es algo que está transversalmente instaurado en la mayoría de las escuelas de Colombia? Porque acá también tenemos el mismo problema en Chile, pero creo que no hemos llegado a todavía eso de los alumnos fuman en los baños. Sí, también algunos, pero serían casos puntuales. No es que todo el colegio... ¿Hay algo distinto en ese sentido en Colombia? ¿Es una realidad local? ¿Cómo podría Pues definir ese yo problema? creo que solo te puedo hablar un poco de Bogotá y sí es una realidad bogotana, ¿no? Supondría que es una realidad nacional el consumo de la marihuana, supondría que es es una consecuencia pues de toda la historia que hemos tenido como productores de estas plantas que además son plantas sagradas. Entonces, un poco para ponerle en contexto del proyecto Bosque y de lo que hemos hecho es, la planta de la coca y la planta de la marihuana, al igual que la planta del tabaco y una que tenemos que se llama el borrachero, son plantas sagradas y plantas de poder. Lo mismo que la ayahuasca o el yagé en el sur de Colombia, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que el hombre occidental vino y, voy a decir esta palabra, y las prostituyó, las usó mal, porque es que así no se usa. Entonces, la marihuana es una planta medicinal muy, muy importante que ya en Europa le han hecho estudios para, ¿cómo se llama? Sanar algún tipo de cáncer y ya tienen estudios para qué enfermedades sana. Y Colombia en este momento tiene una reglamentación para que tengamos cultivos de marihuana medicinal, ¿no? Pero claro, lo que ha pasado es que es la cosa de fumársela, aunque fumársela es como la cosa más boba que uno puede hacer con esa planta porque sirve para muchas cosas más. Em, y lo que esperamos es que los niños no salgan de ahí. Ustedes saben que en el mercado hay muchos más productos. La marihuana es barata, entonces hace que los pelados pues no puedan comprar otra cosa, por lo menos los de mi colegio. En colegios de élite, pues esa gente tiene dinero. Entonces, los problemas de droga de la gente de élite son diferentes. Es cocaína, es éxtasis, son pepas, son ácidos, y eso es mucho más complicado de manejar, sobre todo por esas culturas que tienen ellos de esconder las cosas. Los nuestros son más, yo me la voy fumando y si usted me dice algo, dígamelo. En este país es legal cargar 20 gramos de marihuana para fumar. Tú la puedes cargar. Si eres menor de edad, no, pero si eres mayor de edad, sí, ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué ha pasado? Que digamos que las familias que no han tenido que comer, pues prefieren darle al chino de fumar marihuana, pues para que no le dé hambre, ¿no? Para que ya cueste a dormir y esas cosas. Es un problema generalizado que tenemos en las ciudades, sobre todo el consumo de sustancias psicoactivas. Dentro de lo que yo he estudiado, eh, digamos, en las categorías de adicción, la más tranquila de verdad es la marihuana.
la que sigue es el alcohol, la que sigue es la cocaína, y de ahí para allá, cuando tú ya le metes cosas que no son tan naturales, te perdiste. O sea, sacarte de esas adicciones es supremamente complejo. Del alcohol para abajo salirse es muy complejo. O sea, quien es adicto al alcohol, dejarlo es de las cosas más difíciles. Y de ahí para allá, ¿no? Entonces, lo que tratamos a los muchachos es de decirles esto que les estoy diciendo, miren, esta es la categoría. Y pues son decisiones. Usted decide, es su vida. Pero mire lo que le puede pasar, miren, entonces ellos normalmente traen historias de sus familiares que han caído en esas desgracias y de alguna manera estas historias para todos son enseñanzas que los hacen pensar mejor. Y pues claro, ¿qué es lo que no pasa en los otros colegios, Pablo? Pues que el consumo es una cosa que no se habla, de la que no se dice y la que aquí no pasa nada. Nosotros decimos, sí, aquí consumimos, pero venga, en el colegio no se consume, ¿cierto? Mire, usted está consumiendo desayuno, almuerzo y comida. No, no consuma sino en el almuerzo. Deje dos. Y al otro año le decimos, ya no consuma el almuerzo, ya déjelo a ver qué le pasa. Y sí lo hemos logrado. O sea, no es quitárselo de una, sino de a poquitos, de a poquitos. Mire, ya no lo haga tanto. Mire que ya no lo necesita. Mire que ya nos tiene a nosotros. Hable con nosotros. ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué le genera ansiedad? Entonces, de alguna manera, la escuela es un espacio de apoyo para estas personas en consumo, para los niños que están solos, que sus papás se fueron, que los dejaron con su abuela, con su tía, con la vecina. La escuela, en el Colegio San Bernardino somos su comunidad, su familia, ¿no? La pandemia ha sido una cosa terrible porque pues nos ha alejado de ellos, pero digamos que sí somos su familia y en ese sentido actuamos, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Bueno, ahí está llegando mucha población migrante colombiana a Chile y la visión que tenemos en Chile respecto de las drogas y los profesores, con esto que te explicas, se pueden entender muchas más actitudes de esos niños migrantes que están llegando, porque en Chile no hay cultura de drogas y todo se demoniza por al mismo nivel. La marihuana, la cocaína, y los profesores no tenemos capacitaciones para entender eso. Eso es una Pablo, tarea pendiente. ¿Sí, David? sí, bien, profesora María Blanca, me parece muy bien lo que usted nos dice frente a este flagelo, a este problema, yo diría mundial, que es la drogadicción y que en nuestros países se ve más reflejado a través del uso de la marihuana, del consumo de la marihuana. Por lo que usted me dice, parece que está más visibilizado el tema en su país. Acá en Chile está más oculto. Todos, la mayoría fuman, pero todo en la escuela no tiene mucho que hacer porque no tiene la información adecuada ni los programas adecuados para poderlo enfrentar. Profesora Blanca, una pregunta para usted. ¿Usted todavía trabaja en la Facultad de Educación de la Universidad de Santo Tomás? Claro que sí, señor. Claro, La todavía. pregunta apunta un poquito a eso, profesora. Es con respecto a cómo se trabaja en estos momentos el eje teórico-práctico en la formación profesional docente en condiciones de pandemia, porque a nosotros nos ha resultado muy difícil poder trabajar este eje práctico en la formación profesional, porque, bueno, por las condiciones que estamos viviendo de conectividad y de la virtualidad. Me gustaría conocer un poquito su experiencia en la Universidad de Santo Tomás, Bogotá. Uy, es que eso ha sido una maravilla. La pandemia ha sido una maravilla. Lo que pasa es que eh, en la Facultad de Educación, en la universidad en la que yo trabajo, es a distancia y estamos Ya, dando el paso a virtual, ¿verdad? Pero a claro. distancia quiere decir que pues tú no tenías clases todas las semanas, ni tenías encuentros todas las semanas, y la práctica, pues sí la hacías en colegios, ¿no? Claro. Pero digamos que más, antes de todo un montón de reglamentaciones que han aparecido aquí en Colombia, pues tú la podías hacer en el colegio en el que tú estudiaste o en el colegio de la esquina de tu casa, ¿no? Esas cosas así. Desde el 2018 para acá, el Ministerio de Trabajo dijo, no, mire, no puede llevar practicantes a cualquier parte, tiene que asegurarlos bajo riesgos profesionales, a la ARL, Aseguradora de Riesgos Laborales. Y entonces eso nos obliga a hacer convenios con instituciones que nos reciban a nuestros estudiantes y que sean responsables de nuestros estudiantes, o sea, no solo recibirlo por recibirlo, y que les hagan acompañamiento. En ese sentido, pues entonces redujimos la cantidad de espacios para hacer prácticas y lo que venía pasando es que, bueno, entonces en el colegio del pueblo, la universidad establecía el convenio y allí se podía. Con la pandemia, Ujú. muchos de los colegios públicos de las áreas rurales, pues básicamente dejaron de funcionar, pues porque estos niños no tienen conectividad, pues porque estos niños no tienen
manera de acceder a algún elemento electrónico. Entonces, lo que tocó hacer fue uso de los convenios que teníamos en las diferentes ciudades, porque los colegios de las ciudades tuvieron mayor oportunidad de tener conectividad. Entonces, yo te digo que es una maravilla, David, porque tenemos estudiantes de la costa enseñándole a niños de Bogotá, ¿no? Yeah. Entonces, en la costa, habla, ajá, ¿y tú qué? ¿No? Y son muy coloquiales y son muy frescos, ¿no? Y en cambio acá los de Tierra Fría somos más seriecitos y no sé qué. Entonces, ese encuentro cultural primero logró conmoción, sobre todo en los estudiantes de la universidad, como, ay, ¿yo cómo le voy a enseñar a gente de Bogotá si es que los cachacos son muy serios, si es que los cachacos nos creen menos, si es que los cachacos creen que somos brutos? Yo le dije, pues precisamente es el espacio donde usted va a decir que no es eso, los cachacos pensamos mal. Entonces, lo que ha pasado en la universidad y con lo que yo en realidad estoy muy contenta es en este intercambio cultural que la virtualidad nos ha dado. Yo tengo estudiantes de la Universidad Santo Tomás en el Colegio San Bernardino. Entonces, David, ponle cuidado, tú que eres biólogo, ¿no? Entonces, tengo un estudiante que vive arriba en el norte de Colombia, en un lugar llamado Montes de María. Los Montes de María son unas montañitas no muy altas porque ese lugar es el de 38 grados, pero, pero su vegetación y su ecosistema es bien particular precisamente porque es una montaña en un lugar muy cálido, ¿no? Los ríos son espectaculares, además que eso es bien rural. Entonces, este estudiante de la Universidad Santo Tomás se puso una camarita en su casco y se fue y se hizo el recorrido por los Montes de María, ¿no? Y fue y mostró el río y la piedra y la iguana y la no sé qué, y se lo mostró a los niños de Bogotá en una clase. Y eso fue una maravilla, como, ¡ay, mire, y hay iguanas! ¡Ay, mire, y este árbol se llama no sé cómo! Y este fruto sirve para esto y este fruto sirve para aquello. Y así ha sido el intercambio entre los docentes de la universidad con los estudiantes a la región a la que van, ¿no? Esta profe me habla diferente, esta profe me dice estas palabras, ¿qué significan estas palabras? Que es español, ¿no? Pero son las palabras de los costeños, las palabras de los cachacos, las palabras de los del sur, ¿no? Esto ha sido, para mí la pandemia ha sido la mejor oportunidad de probar la formación docente de nuestros estudiantes en cualquier escenario de Colombia, porque pues los estamos formando para cualquier escenario de Colombia, ¿no? Yo creo que es eso, David. Claro. Qué maravilla. Nosotros también teníamos esa misma intención, profesora, pero nos falló la conectividad. De tal manera que ha sido realmente es un obstáculo para los diferentes profesores que trabajan en el Alto Biobío, en la zona cordillerana de Chile, por ejemplo, y que es muy próximo a nuestra ciudad. Ya es cosa de en vehículo 2 o 3 horas y estamos en la cordillera. Pero nos ha fallado esa conectividad, por lo tanto no hemos podido realizar esa retroalimentación de acuerdo a los contextos. Ah, es que las cordilleras son terribles para la señal, ¿no? O sea, dos montañitas y ya no hay señal. Eso es complejo, complejo. Sí. A ver, aprovechemos muy bien, profesora, muchas gracias. Para que nuestros alumnos hagan preguntas, intervengan, hagan comentarios. Hay un estudiante que se llama Pablo Iglesias. Sí, Pablo. Ah, Pablo Iglesias no era un candidato de España a la presidencia. Sí. Lo tenemos acá, ¿no? Sí, está. Y yo apenas vi el nombre y dije, invitaron a Pablo Iglesias. Esos estudiantes son calladitos. ¿Quién quiere? Yo tengo una duda. Beatriz. Hola, profesora Blanca, espero que se encuentre muy bien. Soy Beatriz Miranda. Mi pregunta es con respecto a cómo es la relación entre los profesores y los apoderados de los niños. Hay de todo, como en un salpicón. Existen las familias, no, pero bueno, mayormente en el Colegio San Bernardino, mayormente, y no es replicable a toda la ciudad ni a todas las ciudades, pero mayormente en el Colegio San Bernardino, que es un colegio que tiene alguna tinte rural, las familias, es decir, la mamá, el papá o quien sea el apoderado, es muy respetuoso de las
de las decisiones del colegio, de los acompañamientos del colegio y de lo que el colegio dice. Y cuando digo colegio puede ser el rector, el coordinador, el profesor, el orientador, quien sea que se dirija a este papá, es muy receptivo de lo que el colegio le dice, es decir, lo toma en buena onda. Eh, Hay lugares que no, o sea, hay profesores, hay papás que no, y que esto usted se la tiene montada a mi hijo, y uno dice, ay, pero por Dios, tengo 500 estudiantes, ¿cómo voy a querer ponerle el ojo solo a uno si tengo 500? O sea, no va a pasar. Pero, pero en general es una relación muy buena. Ah, hay colegios en Bogotá en donde no pasa. Por ejemplo, yo vivo muy lejos del colegio en el que trabajo, yo vivo en un barrio donde el estrato socioeconómico no es bajo, es de estrato medio. Y en estos estratos, los colegios públicos, los papás sí entran en confrontación con la escuela. Entonces es que usted tiene que hacer, usted tiene, no sé qué, y entonces sí hay choques entre lo que el profesor propone y lo que la familia quisiera que pasara, ¿no? Entonces, depende del lugar de la ciudad donde está el colegio, depende del estrato socioeconómico. Yo creería que los colegios de la periferia, como el mío, son más así, como te digo, por su connotación rural, ¿no? Porque son gente campesina. Y pues Ujú. mal que bien los campesinos tienen esa cuestión de pues, ser tranquilos, de no pelear, de hablar las cosas. En cambio ya en colegios donde los papás sean ingenieros, arquitectos, profesores, esos llegan a darle duro al profesor del colegio. Eso es Mm. complicado. ¿Te respondí, Beatriz? Sí, profesora, muchas gracias. Una, una preguntita. Blanca María, una pregunta. ¿Cómo ustedes trabajan el encuentro entre los lineamientos que dicta el Ministerio de Educación con sus programas de estudio y la parte cultural de los estudiantes? Lo que ellos necesitan realmente, lo que ellos quieren y esperan de la educación. Uy, eso ha sido muy complicado, Lilian, porque, bueno, una particularidad que tiene Colombia, a diferencia, al parecer, de toda Latinoamérica, es que en Colombia el currículo no es obligatorio. Ya. Quiere decir lo siguiente. Mm. em, Hay unos lineamientos curriculares muy generales. Hay unos Mm. estándares, hay unos derechos básicos de aprendizaje, pero en ninguna parte hay una ley que dice el colegio tiene que hacer esto así la primera semana, esto así, la segunda, esto así, no Ya. dice. Em, de hecho, por ejemplo, para matemáticas dice el tratamiento de la función, punto. O sea, tú verás cómo haces el tratamiento de la función, ¿no? El contexto en el que lo haces y pues, todas esas cosas. Para mí, ese aspecto es supremamente positivo porque Mm. permite el desarrollo de estas otras líneas, ¿no? Porque no estoy pegada a que es que en esta semana tengo que ver la célula. Y si no veo la célula, va a venir el supervisor y entonces me va a evaluar mal porque no estoy haciendo como lo que el programa dice. Entonces, no tenemos programas así bien puntuales, Definido. nos dan este margen de acción y por eso es que tenemos ese seminario de sociología que yo les hablaba, ¿no? Porque no necesariamente tenemos unos temas de qué hablar. Se supone que en los grados décimo y en el grado undécimo tenemos una materia llamada química, ¿no? Entonces tenemos química solo en décimo y solo en undécimo, digamos, por la ley general, solamente en esos dos cursos. Y si uno va a ver en los contenidos del seminario de socioecología, pues uno no ve alcanos, alquenos, alquinos, no, uno no ve eso, ni fórmulas de eso, no lo ve así. Lo ve en el marco de la contaminación ambiental. Entonces, Ya. cómo el petróleo ha producido cierta contaminación, cómo se ha erosionado el suelo en los lugares donde han hecho fracking, todas esas cosas, ¿no? Entonces, es más las implicaciones sociales del conocimiento de esas cosas que el conocimiento per se, ¿no? Entonces, claro, yo les hablo del seminario de sociología porque es que eh, es más fácil entender el mundo desde esos dos ojos que desde el de las matemáticas. Las profes de matemáticas les queda súper complejo entender y juntarse con esta idea. Ellas siguen haciendo función lineal, función cuadrática. Claro, Ujú.
han mejorado un poco en el término de que ya lo buscan contextualizar en el trabajo del muchacho. Entonces, busquen en su casa medir tal cosa. Entonces, que hagan cierto oficio, cierta actividad y que tomen datos y a partir de los datos que puedan determinar algún tipo de relación entre esos elementos. Un poco están haciendo eso, dado que los estudiantes están en sus casas, ¿no? Entonces, que pueden trabajar con lo que esté en la casa. Van a ir de a poquitos, ¿no? Van a ir de a poquitos, pero digamos que tenemos esa fortuna de no tener una cosa tan amarrada, tan puntual, que nos permita este margen de acción para los profesores. Gracias. Sí. Bueno, ¿tenemos alguien más? ¿Tenemos tiempo aún para un par de preguntas más? ¿Algunos estudiantes más? Yo que me quieran imagino participar? allá todos diciendo, ay, que se acabe, que se acabe, que se acabe, que yo no quiero preguntar. No, sí. Ay, El problema es la conexión, profesora, que acá en este sector de Chile, en esta región de Chile, no es muy buena la conexión y es difícil a sí, veces trabajar, es difícil en esta yo parte de tengo, yo Chile. tengo estudiantes así y me toca hacer las reuniones a las 6 de la mañana, que es la hora en donde hay buena conectividad. Como yo puedo poner mis horarios, como no es fijo, entonces yo hago clases los sábados de 6 a 9, porque antes no, ellos no lograrán conectarse después de las 9 de la mañana, ¿no? O sea, no, A las no lo 6 de la logran. mañana. A las 6 de la madrugada, Lilia, porque es que eso no es mañana. Sí, de madrugada. Sí. Sí. Bueno, espacio ¿Cómo entonces funciona para... el aula Joaquín. virtual? Ah, mira, aquí hay una Sí. pregunta. Ah, ya, Joaquín Sí. Aguayo dice, yo la leo y usted responde, dice, ¿cómo funciona el aula virtual en el Colegio San Bernardino en los tiempos actuales, los tiempos de pandemia? Bueno, usamos Classroom para nuestras clases y usamos Meet para nuestras clases porque yo logré tener ahí un, un servidor pues en Meet porque es menos pesado que el Teams, que es el oficial de la Secretaría de Educación. En los cursos como sextos, séptimos, se conectan de los 45 niños, se conectan por lo menos 35 de cada curso. Sin embargo, octavo, noveno, décimo y undécimo comienza a decrecer enormemente, pero estamos pensando que más allá del evento de la conectividad es el evento de la gana. Pareciera ser que no tienen ganas. O sea, creo que nos pusieron contra la pared porque de alguna manera nos están diciendo lo que ustedes proponen que aprendamos no nos interesa, profesor. ¿Será que nos pregunta? ¿Y será que por ahí le hacemos? Por ejemplo, hay cursos de octavo que no entran a la clase voy a decir cualquier materia, inglés, pero a la de arte sí, ¿no? Entonces, ¿por qué sí entran a la de artes y por qué no a la de inglés? O hay cursos, el año pasado, por ejemplo, el profesor de matemáticas era un éxito. En curso de noveno de los 40 entraban 38 y a las otras materias entraban 10. Entonces uno le decía, bueno, ¿y cuál es el éxito del profesor de matemáticas? O sea, ¿qué tiene ese profe que hace que la gente quiera conectarse, ¿no? Eh, entonces, lo que estamos entendiendo es que, pues, por un lado, los estudiantes están cansados de la pantalla y no sé qué. Uno creía que ellos eran felices con las pantallas, pero las pantallas para esto, ¿no? Eh, por otro lado, pues hacemos intentos y cambiamos cosas. Enviamos una guía para secundaria cada 3 semanas y para primaria cada 2 semanas. Y la idea es que el pelado resuelva la guía. No necesariamente el encuentro es una vez a la semana, ¿no? No necesariamente el encuentro es para resolver la guía, sino, hombre, hablemos. En la guía el tema es, no sé, el suelo erosionado. Entonces, hablemos de la erosión. ¿Usted qué leyó la erosión? ¿Usted qué dijo la erosión? No sé qué. No necesariamente es para la guía. Sin embargo, para estos niños, así como lo dijeron ustedes hace un rato, que no tienen conectividad, que no lo logran, entonces les entregamos las guías impresas. Entonces, llévesela para su casa y cuando la resuelva, viene al colegio y la trae y el coordinador le toma foto y le manda a los profesores para que los profesores le califiquen. Ahora, nosotros que somos los de buenas del mundo, mire, eso no le pasa a ningún otro colegio de Bogotá. La Secretaría de Educación de Bogotá destinó unos recursos para comprar tablets, para darle a los estudiantes, para que se lleven a su casa, ¿no?
con conectividad, o sea, con una SIM que mensualmente vas a tener recarga de internet y no se le va a acabar para que el pelado entre a la clase y haga sus cosas, ¿no? Claro, a un colegio de 5.000 estudiantes, que tenemos colegios de 5.000 estudiantes en esta ciudad y de 6.000 estudiantes. Entonces, a un colegio de 5.000 estudiantes le dieron 200 tablets. Eso y nada es lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el porcentaje de 200 de 200 de 5.000? En cambio, el colegio San Bernardino le dieron 1.000. Básicamente es para todos, ¿no? Entonces, es una manera de decirle a la gente, mire, los vamos a ayudar, mire, les vamos a decir. Entonces, lo que estamos pensando es cómo hacerlo, porque puede pasar que si uno les da la tablet y se la llevan para su casa, pues el papá en algún momento que necesita dinero la vende, porque pues es para que la lleve para su casa, ¿no? Entonces, estamos pensando como mejor la dejamos en el colegio, los citamos al colegio que vengan y se conecten desde el colegio y hagan las cosas del colegio, porque porque digamos que sí hay familias que aunque el peladito quiera estudiar, los papás no lo logran, no logran entender la importancia del estudio. Ellos necesitan es plata y van buscando la plata como sea, ¿no? Entonces digamos que esa es más o menos la cosa de lo virtual en el Colegio San Bernardino. Hacemos el Día de la Afrocolombianidad, el Día de la Interculturalidad, hacemos la Semana de la Socioecología, todo lo hacemos o por Facebook Live o no, sí, por Facebook Live hacemos todos esos eventos, se conectan las familias, hacen talleres de padres, se conectan las familias. Bien, o sea, han aprendido y ahí van. Yo creo que pues todo esto ha sido un aprendizaje y ahí vamos, despacio, pero ahí vamos. Veamos una intervención más. Sí. ¿Alguien más? A ver. Profesora, yo tengo una Yo tengo pregunta. Alejandra y luego Antonio. Bueno. Alejandra y luego Antonio. Alejandra Toledo y luego Antonio. ¿Sí, Alejandra? Ya, profe. Sí, buenas tardes, profesora. Usted mencionó algo sobre una guía que ahora en modo de pandemia se le entrega a los niños y ahora las tablets como para que hagan sus actividades y evaluaciones. Pero sin pandemia, ¿cómo es el sistema de evaluación? Porque acá al menos se intenta igual que no sea solamente a través de certámenes escritos, sino que más práctico y forma donde se desarrolle también la expresión. Allá en su colegio, ¿cómo es el sistema de evaluación? Es doloroso. Es que, bueno, uno saca notas, ¿cierto? Entonces tú calificas el ensayo, calificas el mapa, calificas el dibujo, calificas el escrito, calificas que viniste a clase, o sea, ¿no? Y igual hay niños que no lo logran, ¿no? Entonces que por más de que calificas, digamos, en las cuentas no dan. Hay una instancia legal en este país que se llama la Comisión de Evaluación y Promoción. Cada final de periodo tenemos que reunirnos los maestros, el que hacemos clase en un curso, a hablar sobre ese curso y de alguna manera hacerle plan de mejora. Al final del año, uno se sienta y comienza a hablar. Entonces voy a decir, el niño Pablo Fuentes, él lo intentó, pero perdió matemáticas, español, inglés, sociales y filosofía, ¿no? Y uno dice, uy, fue puchica, pero ¿se acuerdan que es que a Pablo se le murió la abuelita y dejó de venir 3 días y dejó de venir una semana? ¿Se acuerdan que a Pablo se le fue el papá de la casa? ¿Se acuerdan que el papá de Pablo le pegaba a la mamá y no sé qué, y no sé qué, no sé qué, así, ¿no? Entonces uno termina diciendo, ok, sí, el chico ha tenido muchos problemas, ¿no? Es decir, hay cosas formales como la evaluación, la guía, la no sé qué, pero nos tenemos que sentar a pensar en que es más allá de eso y que la familia es importante y que lo que le pase a un estudiante es importante y que las decisiones que también tome el estudiante pues también son importantes. Entonces es tener en cuenta todo lo que significa el estudiante, ¿no? Para tomar la decisión si es promovido o no al otro año. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo bueno y un ejemplo malo. Entonces, un ejemplo malo es el siguiente. Hay profesores el colegio tiene dos jornadas, entonces en la jornada de la mañana, cuando yo era rectora, un niño perdió el año, un niño de 9º grado, o sea, iba a pasar al 10º grado. Cuando yo me enteré, el niño tenía cáncer y había dejado de ir al colegio, pues porque le estaban haciendo la quimioterapia, pero además le hicieron radioterapia, entonces salía de una, se iba para la otra,
¿cómo le queda una neurona a alguien después de que le hacen una quimioterapia? O sea, yo, por Dios, o sea, entonces el muchacho por estar en el hospital, por llegar al colegio medio perdido, pues los profesores simplemente hicieron lo que yo te estoy diciendo, hicieron las cuentas y perdió. Llegamos a la comisión y nadie dijo, pero venga, tuvo cáncer, no, nadie dijo nada. Yo no estuve en la comisión. Cuando yo me enteré que el pelado pues perdió por tener cáncer, yo lo promoví. Yo como rectora podía hacer eso. Yo le dije, lo promuevo. No le cambio la nota en ninguna materia, porque también puede pasar, ¿no? O sea, se va con 10 materias perdidas, pero usted está promovido al otro año porque eso se llama ajuste razonable en este país. Por ajuste razonable usted está en el otro lado. Y ya, está en el otro lado, ¿no? Teníamos un estudiante de necesidades educativas especiales. Esa es la mala, ahora le voy a decir la buena, porque esa fue la que nos enseñó. Tenemos un estudiante de necesidades educativas especiales, tenía 19 años y estaba en grado 10º. Y resulta que los profesores, así como dijeron ustedes ahora, pues no estamos muy preparados para tener estudiantes con este tipo de discapacidad. Bueno, no sabíamos cómo era. Nos llegó la educadora especial y nos decía, no, pero es que mire, eso se llama ajuste razonable, usted no puede hacerle la misma clase, no lo puede evaluar de la misma manera, ¿no? Y se lo dijimos a los profesores, pero los profesores no hicieron caso. Y llegamos a la comisión de evaluación. Y otra vez el apellido de este chico era Mazorca. Y entonces Mazorca llegó con 10 materias perdidas, igual que Pablo, ¿no? Puchica, Mazorca con 10 perdidas. Pero ¿cómo va a perder si es que Mazorca tiene problemas? Mazorca tenía hasta un grado de miopía enorme, tenía unas gafas así de gordas y no se las ponía. Entonces, claro, iba al colegio y no veía nada. Y es que no se ponía las gafas porque es que se veía mal y las chicas no le caían. Entonces, no se ponía gafas para que le cayeran las mujeres, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿de ahí cómo hacemos, no? O sea, es la humanidad. Mire, Mazorca no va a ser ingeniero, Mazorca no va a ser arquitecto. Ay, póngalo en 11 y ya, no molesten más y en 11 hagan las cosas bien. Mazorca llegó a 11, ¿sí? Y se graduó de 11. Y al otro año que hizo, volvió al colegio a hacer unas clases de uso de los computadores. Porque me decía, profe, es que sí es importante aprender a manejar bien los computadores. Ya, uno como que debe entender también las humanidades de las personas. Y entonces en Colombia sí tenemos esa opción de promover a niños a los que las cuentas de los maestros no les dan con una cosa que se llama ajuste razonable. Sí se puede, ¿sí? Muy bien. Antonio, tenía una última pregunta de esta tutoría. Antonio. La profesora, respecto a lo que le había preguntado la profesora Lili y esta flexibilidad que da el currículum, quería preguntarle cómo se articula esto con lo que es el ingreso a la universidad, porque una de las justificaciones que se da acá para que el currículum sea tan estricto es que tienen que entrar a la universidad y tienen que dar la PSU, que es la prueba de ingreso. O sea, no, ahora la cambiaron. ¿Cómo se llama La ahora? PTU, prueba de transición. La PTU, la prueba de transición, y con eso se justifica que no se puedan hacer muchos ajustes o priorizar todos los aspectos emocionales del que usted hablaba que hacían allá. Entonces, ¿cómo articulan este currículum más flexible con el ingreso a la universidad o las pruebas que haya que rendir allá? Pues Antonio, es que como tenemos libertad, nosotros tenemos que decidir. Y nosotros decidimos que hacemos todo lo posible para darles una formación que les sirva para entrar a la universidad, pero la decisión es tuya. No podemos presentar el examen por ti, ¿sí? Hacemos todo esto de los ajustes razonables, hacemos esto de entender tu cultura, hacemos esto de entender a tu familia, pero pues la decisión es tuya y el que va a presentar el examen eres tú, ¿no? Intentamos todo lo que más podemos porque las ciencias tengan sentido, las sociales tengan sentido, sentido para ti, ¿no? Pero evidentemente nos va mal en el ICFES. Aquí se llama ICFES Saber 11, que es el examen que le permite al estudiante entrar a la educación superior, pero pública. Entonces aquí va un asunto político, Antonio. Ese examen, Saber 11, solo es necesario para ingresar a las universidades públicas. Si tú tienes plata, entras a la que quieras. Ese examen no importa, ¿sí? Si tú tienes plata, ya, estás en el otro lado. Entonces, claro, esto es un asunto político porque pues todos deberíamos tener la misma posibilidad de entrar a la universidad y si el examen solamente es una restricción para las públicas y para los pobres, pues no tiene sentido. Entonces,
la mejor universidad de Colombia, la mejor universidad pública de Colombia es la Universidad Nacional. Y a la Universidad Nacional no entras con ICFES. Tienes que presentar el examen de la Universidad Nacional. Entonces, pues no importa, tampoco el ICFES es saber 11, ¿no? Y lo que hemos entendido, porque recién salieron los resultados del año pasado en la medición, bajamos un poco el nivel, pero estamos en el mismo nivel de hace 20 años y es que pareciera ser que culturalmente hablando, a las familias no les interesa que sus hijos vayan a la universidad. Pareciera ser, y espero yo el próximo semestre hacer el estudio, que lo que sí les sembramos a los estudiantes es esa idea de estudiar. Entonces, lo que parece ser es que no es que terminaron en diciembre del 2021 y en enero del 2022 están en la universidad, no, sino terminan, se quedan un tiempo, 1 o 2 años, y luego ingresan a la universidad cuando tienen empleo y ingresan a la universidad privada, no a la pública. ¿Sí? Entonces, así de esa manera tenemos estudiantes formados, ¿sí? Pero no es ya, no. De hecho, creo que hace 2 días vi la graduación de un estudiante, la graduación universitaria de un estudiante que creo que se graduó hace 10, ¿sí? Pero se graduó, o sea, finalmente fue a la universidad. Entonces, yo digo que lo que sí hacemos es sembrarle la necesidad de un estudio posterior y que no lo dejen como el sueño del olvido, sino que sea el sueño y que lo logren. Eso sí creo que sí lo estamos haciendo, pero nos va mal en las pruebas, a ver, pero mal es mal, o sea, tenemos creo que son 500 puntos y nos sacamos como 200, o sea, eso es malo, así malo. Estamos en el percentil 20, no sé, es malo, pero digamos que ellos resuelven su educación superior después, ¿no? Porque finalmente esas mediciones, como les decía, son más para el ingreso a la universidad pública y más para los pobres, porque pues el que tiene dinero se va a una universidad pues privada y paga y ya, eso no, el ICFES no importa, ¿no? Bueno, sí, ya llevamos 1 hora 20 de charla, así que le vamos a dar las gracias a la profesora Blanca por su tiempo, por Pablo, su educación. Sí, David. una cosita antes de terminar Bueno. con la profesora en este encuentro maravilloso. Me gustaría, la profesora, ya que estamos por finalizar este encuentro, ¿qué mensaje, de acuerdo a su experiencia, profesora, y a la pasión que demuestra en su conversación por la pedagogía, por ser maestra, qué mensaje le deja a nuestros alumnos que son de 3er año y de 4.º año de la carrera de Educación General Básica, que están ya muy pronto a ser profesores para esta patria? Que hagan de su país un lugar de paz y un lugar en el que quepan todos, con esa nueva constitución que van a hacer. Esa es su responsabilidad. Un país para sus hijos y un país para sus nietos. O sea, estoy pensando en unos 50 años, ¿no? Un país en el que ustedes se sientan dignos y en que sus hijos y sus nietos se sientan dignos, con oportunidades para todos. Eso lo hacemos los maestros. Desde el pequeño lugar en el que cada uno esté metido en la montaña, en el medio del mar, en medio de la laguna, donde esté que sea maestro, haga su trabajo, hágalo bien, con dignidad, haga que las familias sientan esa dignidad y sientan esa necesidad de ser cada vez mejores y ya, hombre, la hicieron. Muchas gracias, profesora, muchas gracias. Qué emoción. Muchas gracias, Blanca María, por toda tu entrega y de enseñarnos que primero está el sentir, luego el pensar y después el actuar. Creo que nos quedamos con eso, sí, con toda esa entrega que hacen los maestros de tu establecimiento y la preocupación de lo primero que es la persona. Realmente muy hermoso, un gran aporte y esperamos poder encontrarnos más adelante. A lo mejor yo pensaba que lindo sería escuchar a tus estudiantes que hicieron práctica en distintos lugares, que a lo mejor pudiéramos tener un encuentro con ellos y poder escucharles también. Ah, claro, nada más me avisas y los citamos. Solo que esos también tienen sus problemas de conectividad porque están por allá entre la montaña, sí, pero los contactamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables por la invitación. Gracias. Gracias, profesora. ¿Cómo